Yo les invito para que abran sus Biblias en el libro de Nehemías capítulo 4. Vamos a continuar con lo que iniciamos anteriormente. Gloria al Señor. Libro de Nehemías capítulo 4. En esta ocasión vamos a leer todo el capítulo 4. Y no sé realmente cuánto tiempo nos vaya a llevar, cuántos mensajes vayamos a tener de este capítulo 4, pero la verdad es un capítulo especial de este libro de Nehemías y vamos a prestarle toda la atención necesaria. Entonces vamos a leer los 23 versículos de este capítulo 4. Libro de Nehemías, capítulo 4, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está dentro de la iglesia, y los que somos iglesia decimos gloria a Dios. Mira lo que dice la Escritura. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos,
arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Padre, aquí estamos una vez delante de ti. Te damos gracias, Dios mío, por tu maravillosa y por tu gloriosa palabra. Señor, en esta noche estamos en plena dependencia de ti. Te pedimos, Dios mío, que nos hables. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Estamos sedientos y hambrientos de tu palabra. Queremos, Dios mío, recibir esa porción espiritual para nuestra alma. Por favor, Señor, quita toda sordera. Por favor, Señor, quita todo obstáculo, todo impedimento. Por favor, Señor, en esta noche llévate la incredulidad de nuestros corazones y pon en nosotros esa fe que produzca buenos frutos para nuestra vida cristiana. Señor, yo te suplico por aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador. Yo te suplico, Señor, por aquellos que aún no han sido salvados, para que en esta noche, Dios mío, puedan reconocer sus pecados delante de ti, puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y puedan recibir dentro de su corazón esa nueva creación conforme a la imagen de Cristo. Señor, yo todo esto te lo pido, dándote la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a hablar, y este mensaje lo he titulado: ¿cómo enfrentar los enemigos en la obra? ¿Cómo enfrentar los enemigos en la obra? En este capítulo 4 lo que nosotros nos podemos encontrar es al pueblo de Dios trabajando en la reconstrucción de los muros, pero podemos ver la oposición de los enemigos. Podemos ver la oposición de los enemigos de la obra de Dios. Sin embargo, esta no es la primera vez que los enemigos de la obra de Dios se enfrentan en contra del pueblo. Esta ya viene siendo la segunda vez. La primera vez la vimos en el capítulo 2, versículo 19, cuando Nehemías va al pueblo, cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén. Vimos que él empezó a inspeccionar los muros de la ciudad, empezó a calcular el daño que había, y luego de que él vio cómo estaba la ciudad e inspeccionó toda la ciudad, él fue y habló con el pueblo, los animó a reconstruir el pueblo, los muros. Les había manifestado al pueblo cómo Dios había estado con él y cómo Dios lo había respaldado. La respuesta del pueblo fue positiva. El pueblo dijo: bueno, vayamos y edifiquemos. Pero cuando los enemigos de Dios, los enemigos de la obra, escucharon que ellos iban a reconstruir los muros, ellos obviamente reaccionaron. Y mira lo que nos dice
el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. En otras palabras, se burlaron del propósito que teníamos de reconstruir los muros. ¿De qué manera ellos se burlaron y cuáles fueron las palabras que expresaron de desprecio hacia los judíos? Mire lo que ellos dijeron. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Lo que ellos hicieron fueron dos cosas. Número uno, ellos se burlaron del pueblo y del trabajo que tenían en mente para su Dios. Y en segundo lugar, ellos lanzaron una acusación contra el pueblo. Ellos estaban acusando al pueblo y estaban asegurando que el pueblo se había rebelado contra el rey de Persia, que en aquella ocasión era el cual gobernaba en aquella ciudad. Entonces, dos cosas vemos en el enemigo en esta ocasión. Vemos la burla y vemos la acusación. Pero escuche, lo más maravilloso de todo es la respuesta que Nehemías tiene para aquellos enemigos del Señor. Nehemías era un hombre sabio, Nehemías era un hombre prudente, y mire lo que él le responde ante aquella burla y ante aquella acusación. Les dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Escuche, dos cosas vemos nosotros aquí en la respuesta de Nehemías. Vemos un hombre que tenía fe y vemos un hombre que tenía determinación. Número uno, él dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nehemías confiaba absolutamente en que Dios lo iba a respaldar en la obra, en que Dios lo iba a levantar a él y que Dios también iba a levantar el pueblo para reconstruir. Pero en segundo lugar, él manifiesta la determinación que tenía. Por encima de cualquier obstáculo, él les dice: y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Como quien dice, no importa si ustedes se piensan oponer, Dios está con nosotros y nosotros vamos a levantarnos y vamos a edificar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como iglesia y tener bien claro. Ahora, también Nehemías les añade y les dice el por qué ellos verdaderamente iban a levantarse y a reconstruir por encima de la oposición. Porque mire lo que les dice: porque vosotros, hablándole a los enemigos de la obra, Nehemías les dice: porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, lo que Nehemías les estaba diciendo a los enemigos es: ustedes no tienen derecho legal sobre esta tierra. Esta tierra nos pertenece a nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y en segundo lugar les dice: ustedes no tienen parte en el culto al Dios de esta ciudad. Ustedes no tienen derecho legal sobre la tierra, ni tampoco tienen parte en el culto que se le rinde al Dios de esta ciudad. Y ahora es importante que usted y yo entendamos: cuando usted y yo empezamos a levantar los muros de nuestra vida espiritual, y cuando usted y yo empezamos o queremos levantar los muros de la vida espiritual de la iglesia, entendamos, vamos a tener oposición. El enemigo se va a levantar. Yo recuerdo que cuando yo comencé la vida cristiana, cuando yo vine al Señor en arrepentimiento y fe, bueno, la verdad es que si ustedes me hubieran realmente conocido a mí, quién era yo antes de venir a Cristo, verdaderamente muchos se quedarían aterrados, porque verdaderamente el poder de Dios obró en mí inmediatamente. Yo sufrí un cambio que yo mismo no lo podía entender. Pasé de ser un hombre absolutamente alcohólico, mujeriego, mentiroso, lo que ustedes se puedan imaginar, a ser una persona que en una diferencia de 24 horas ya no quería practicar nada de eso. Y verdaderamente mi mayor anhelo y deseo desde que me convertí al Señor
fue honrarlo a través de mi estilo de vida, fue abandonar esa vida de maldad y de pecado y empezar a vivir para la gloria de su nombre. Pero yo también me encontré con esa oposición. Y se cumplió lo que el Señor Jesucristo dice, que cuando usted y yo queremos hacer las cosas para Él, los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Y alguien muy allegado a mí en mi propia casa, en una ocasión yo recuerdo que yo venía de un grupo que estábamos en la iglesia adorando y glorificando al Señor, y llego yo a mi casa con ese fuego, con ese fervor, con esa pasión. Llego yo a mi casa lleno del fuego del Espíritu Santo, y yo recuerdo que ese alguien inmediatamente lo primero que me dice es: usted es un torcido. Usted es un torcido porque usted abandonó la religión que desde niño se le enseñó. Usted es un torcido dentro de la familia. Y yo lo primero que hice fue mirar a esa persona. Él estaba bajo los efectos del alcohol y yo estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces yo lo miré y le dije: verdaderamente, ¿quién de los dos es más torcido? Yo vengo de una vida llena de pecado y de maldad, donde yo hacía de todo lo que a Dios le desagrada. Y en estos momentos vengo de la iglesia, estaba en un culto adorando y glorificando a Dios, y vengo a mi casa tranquilo y paciente. Pero usted está bajo los efectos del alcohol y todavía tiene ciertas prácticas que usted sabe que al Dios de la Biblia no le agradan. Y le dije: ¿quién de los dos es más torcido delante de Dios? Bueno, la verdad es que por la misericordia de Dios, creo que esa persona recibió una grande lección, porque jamás se volvió a meter ni con el evangelio ni conmigo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si usted y yo verdaderamente queremos edificar los muros de nuestra vida espiritual, usted y yo necesitamos tener determinación. Van a venir obstáculos, van a venir pruebas, dificultades, y aún nuestra propia familia se puede levantar para que usted y yo no sigamos adelante, para que usted y yo no sigamos avanzando. Y usted y yo necesitamos tener esa determinación. Usted y yo necesitamos frenar en seco el ataque del enemigo. Eso es lo que usted y yo verdaderamente necesitamos. Ahora, Nehemías no se puso nervioso ni tampoco se dejó intimidar. Usted ve que en el capítulo 3 ellos están reconstruyendo los muros, ¿cierto? Ellos están reconstruyendo los muros. Ellos no se dejan intimidar por el enemigo. Pero antes de usted y yo evaluar lo que pasó en el capítulo 3, es necesario que tengamos en cuenta estas cosas. Que desde el mismo instante en que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, desde ese mismo instante en el cual usted y yo depositamos toda nuestra confianza en el Señor, usted y yo encontramos una total oposición del enemigo de nuestras almas. Mi hermano, mi hermana, tenemos que ser conscientes de que Satanás es real, de que los demonios son reales, de que Satanás no es un mito como mucha gente lo pinta, no es un muñequito con cachos y con cola, que está buscando que todo mundo lo vea y que está buscando asustar a todas las personas. No, ese no es Satanás. Satanás es todo lo contrario a lo que el mundo lo pinta. Satanás es un ser espiritual que usted y yo no podemos ver, pero es un enemigo astuto e inteligente. Y no solamente eso, tiene un ejército grande que él usa para que ataque constante y continuamente la iglesia para evitar su avance. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en su carta a los Efesios, capítulo 6 del versículo 10 en adelante, donde él nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, la lucha que usted y yo tenemos no es con seres humanos, dice, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes celestiales. Pero ¿sabe algo, mis hermanos? A pesar de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sí tenemos lucha contra sangre y carne. Me explico con esto que les voy a decir. Yo personalmente no he visto a Satanás cara a cara.
Sería yo más chicanero si les dijera, ay, es que yo vi el diablo. No, yo no lo he visto. Tampoco he visto un demonio cara a cara. No sé cómo es, no sé ni cómo es Satanás, ni cómo son los demonios. Escuche, yo no los he visto, pero sí los he visto obrar. ¿En quiénes? En mi familia, en mis compañeros de trabajo, en mis amistades de toda la vida. Y aún he visto a Satanás y sus demonios obrar en personas que asisten a la iglesia. Y es de esta manera que Satanás trabaja. En la antigüedad usó los enemigos de la obra de Dios. Y en este tiempo también sigue usando los enemigos de la obra de Dios. Sin embargo, vemos que Nehemías no cesó la obra. Nehemías se paró firme, con determinación. Y eso que vemos en Nehemías, esa firmeza, esa fe, esa determinación, fue lo que hizo que el pueblo se animara y dijera, sí, levantémonos y vamos a edificar. Y por eso es que en el capítulo 3, que fue el que miramos la semana pasada, usted y yo vimos cómo el pueblo se unió a trabajar. Todo el pueblo. Solamente hubo una excepción y fueron algunos de los del pueblo de los tecoitas que no quisieron trabajar. Y estos no quisieron trabajar porque se sentían muy grandes. Sin embargo, todo el pueblo, exceptuando aquellas personas, empezaron a trabajar. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 2? Vemos a Nehemías, vemos al pueblo, vemos la oposición, pero en el capítulo 3 vemos que todos empezaron a trabajar. Y teniendo en mente toda esa escena del capítulo 2, teniendo en mente la escena del capítulo 3 donde todo el pueblo se unió a trabajar con gozo, con alegría, en unidad y en armonía, podemos ver que el enemigo realmente no quedó satisfecho. Los enemigos de la obra no quedaron satisfechos y por nada del mundo ellos iban a permitir que el pueblo siguiera la obra. Y aquí vemos en el capítulo 4 cómo nuevamente ellos empiezan a oponerse a la obra. Y escuche, los versículos 1 al 3 comienzan diciendo lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Escuche, estos primeros 3 versículos del capítulo 4 comienzan con un bombardeo burlesco de los enemigos de Dios a la mente de Nehemías y el pueblo para evitar que ellos pudiesen llevar a cabo la obra que Dios les encomendó. ¿Cómo comienzan ellos? Ellos comienzan burlándose una vez más. Pero escucha lo que le voy a decir. En el capítulo 2, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se burlaron, ¿cierto? Ellos se burlaron en el capítulo 2. Sin embargo, el pueblo siguió reconstruyendo. Y aquí nuevamente vemos que una vez más comienzan a burlarse, pero no solamente se burlan, ellos lanzan un bombardeo a la mente de Nehemías y del pueblo. Y escuche, esto es precisamente lo que el enemigo hace con la iglesia. Cuando usted y yo nos levantamos para reconstruir los muros de nuestra vida espiritual y los de la iglesia, el enemigo empieza a bombardear nuestra mente. Ahí es donde nosotros tenemos el campo de batalla. Nuestra mente es ese lugar, es ese campo de batalla donde usted y yo peleamos contra el enemigo. Y por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 6
de la carta a los Efesios, en el versículo 16, Él nos da un consejo y nos dice que tomemos el escudo de la fe. ¿Y sabe cuál es el escudo de la fe? La palabra. ¿Y sabe para qué? Para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos que el enemigo tira a nuestra mente. ¿Y sabe con qué propósito lo hace Satanás? Para que usted y yo entremos en desánimo. Para que usted y yo nos desanimemos y no sigamos adelante en la obra de reconstrucción. Ese es el propósito de Satanás y sus demonios, que usted y yo nos desanimemos. Pero hay 4 cosas, escuche, 4 cosas, o más bien hay 4 dardos que el enemigo lanza a la mente de Nehemías y a la mente del pueblo. En primer lugar, ¿qué es lo que hace Sanbalat? Cuestiona la capacidad del pueblo para reconstruir. Mire lo que dice. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ahí cuestiona la capacidad del pueblo para trabajar. En segundo lugar, ¿qué hace Sanbalat? Cuestiona la fe que ellos tienen en su Dios. Mire lo que les dice. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Ahí están cuestionando la fe, la confianza que ellos tienen en Dios. En tercer lugar, ¿qué hace Sanbalat? Cuestiona los recursos que tienen para trabajar. Mire lo que les dice. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. O sea, ellos lo que le dicen es, ¿verdaderamente ustedes creen que tienen los recursos suficientes para volver a levantar estos muros? Y en cuarto lugar viene Tobías y trata de rematar la mente de Nehemías y del pueblo. ¿Cómo? Escuche, lo que hace Tobías es que cuestiona el fruto de su trabajo. ¿Qué les dice en el versículo 3? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. En otras palabras, ¿qué es lo que los enemigos le dicen al pueblo? Ustedes son unos débiles que no tienen la capacidad para construir. El Dios que ustedes tienen es un Dios débil y ese Dios no permitirá que ustedes levanten esos muros. En tercer lugar les dice, los recursos que ustedes tienen para trabajar son igualmente débiles. Y en cuarto lugar, ¿sabe qué les dice? Si ustedes logran reconstruir esos débiles muros, aunque se suba una zorra, lo va a derribar. ¿Y sabe qué le quiso decir con ello? Una zorra es un animal tan liviano que tiene la capacidad de pasar por medio de una edificación sin dejar rastro. Y lo que este hombre está diciendo es tan débil esa obra que si ustedes la logran terminar, se sube una zorra y la derriba con toda seguridad. Pero seamos realistas, si usted y yo empezásemos a evaluar esto, yo creo que es difícil verdaderamente conservar la calma ante una ofensa de esas. Empecemos, por ejemplo, a evaluar. Cuando llega este hombre a cuestionar la capacidad de Nehemías y del pueblo, esto es algo que duele porque sabe que estaba tocando directamente con el orgullo de Nehemías y con el orgullo del pueblo. Hermanos, seamos realistas, en su gran mayoría eran varones los que edificaban. Y una de las cosas que más hiere el orgullo de un varón es que cuestionen sus capacidades. Mis hermanos, yo recuerdo cuando yo tenía 10 años de edad, había un muchacho que me mantenía, mejor dicho, encima, diciéndome que peleáramos, que quería pelear conmigo. Y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿yo qué le he hecho a usted? Y siempre me incitaba a que peleara con él. Siempre me incitaba a que peleara con él y yo trataba de decirle que no era necesario, que por qué. Hasta que una vez me dijo las siguientes palabras: usted no pelea conmigo porque usted es una nena. Y entonces yo recuerdo que a mí se me subió un calorcito desde los pies hasta la cabeza y dejé sacar ese orgullo de varón. Y le dije, no, ¿sabe qué? Usted me va a tener que pegar hoy. Hoy me va a tener que cascar. Y sí, mi hermano me cascó. Y la verdad no fue pasito. Hasta el día de hoy no olvido esa mano.
Pero mi hermano, cuando verdaderamente cuestionan nuestra capacidad para hacer algo, eso trae indignación a nuestro orgullo. Y eso era precisamente lo que el enemigo estaba buscando, que el pueblo se llenara de ese resentimiento, de ese, digámoslo así, de ese mal valor para pelear con ellos. Pero eso no fue lo que pasó. Ellos cuestionaron la fe en su Dios, cuestionaron los recursos y también cuestionaron el fruto de su trabajo. En otras palabras, lo que los enemigos de Dios querían traer al pueblo era desánimo. Seamos realistas. Cuando a nosotros nos cuestionan el fruto de nuestro trabajo, eso realmente puede traer un desánimo. Hoy en día las relaciones familiares están destruidas dentro de la iglesia. Hay muchos hogares que están destruidos. La relación entre esposo, esposa está destruido. La relación entre padre e hijos, entre madre e hijos. Hay muchas relaciones que están destruidas. Hay muchas relaciones familiares que se han caído al piso. Y si usted verdaderamente entiende este mensaje y es el caso suyo y usted va a querer retomar esa relación, sepa y entienda que el enemigo siempre va a cuestionar el resultado. Siempre te va a decir, no, usted para qué busca reconciliarse con su esposo si finalmente él en algún momento va a fallar y te va a volver a tratar mal. O sea, el diablo siempre va a querer mostrar que el resultado que vamos a tener es un fracaso. Pero ahí es donde usted y yo tenemos que tener la fe y la determinación que tuvo Nehemías para seguir adelante. Seamos realistas. Y esta pregunta es para usted a nivel individual. Para usted, para cada uno de ustedes. Les voy a hacer esta pregunta. Si usted hubiera sido Nehemías y hubiera estado al frente de esta gran obra, ¿cuál hubiera sido su reacción? Seamos realistas. A usted le hieren el orgullo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Nehemías era el primero que debía sentir eso, porque él estaba al frente de la obra. A él era el primero que le estaban humillando, a él era el primero que le estaban menospreciando. Si usted hubiese sido Nehemías en ese momento, ¿cómo hubiera reaccionado usted? Yo me imagino que usted, véngase a ver, usted con la espada en la mano, venga, yo le muestro que sí soy capaz. ¿Cierto que sí? Esa hubiera sido la reacción. Hubiésemos buscado pelea. Sin embargo, esa no es la reacción de Nehemías. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Nehemías fue a la presencia de Dios y oró. Cuando nosotros recibimos el agravio, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a orar. Nosotros vamos a orar. Escuchen, Nehemías oró, versículos 4 y versículo 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Tremenda esa oración de Nehemías, ¿no? Escuche, esta es una oración imprecatoria. ¿Qué significa eso? Que esta es una oración donde el que la eleva está pidiendo a Dios que haga justicia en contra de sus enemigos. Porque eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías lo que hizo fue orar, pero pedirle a Dios que hiciera justicia en contra de sus enemigos. Mire el versículo 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En otras palabras, ¿sabe qué le dijo Nehemías? No los perdone, Señor, no los salve. Págueles en la eternidad conforme a las obras que ellos están haciendo ahora. Y cualquiera podría decir, uy, esta no es una oración bíblica. ¿Qué creen ustedes? ¿Nehemías oró bíblicamente o no? ¿Qué dicen ustedes?
Escuche, tenemos que entender una cosa, que Nehemías era un hombre que vivía bajo la ley. Y bajo la ley era como ojo por ojo y diente por diente. Bajo la ley era así. Esta es una oración donde Nehemías está pidiéndole a Dios que haga justicia contra sus enemigos, pero no es el único que oró así en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver a David allá en el Salmo capítulo 69 y escuche lo que le voy a decir. Esta oración comienza desde el versículo 22 hasta el versículo 28. Sin embargo, solamente les voy a leer versículo 22, 23 y versículo 28 donde finaliza esta oración. Mira la oración de David. Versículos 22 y 23. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Escuche. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Y en el versículo 28 mire lo que dice David. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. También esta oración David les dice: Señor, no tenga misericordia de ellos y no los salve. No los escriba en el libro de la vida. Tremenda oración. Y Asaf, el más conocido en el Salmo 73, en el Salmo capítulo 83, versículo 13 y 14, mire lo que dice Asaf. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Y en el versículo 17 les dice: sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Esta es una oración. Y si usted evalúa el Salmo 137 y el Salmo 139, se lo dejo de tarea, también es una oración imprecatoria. Ahora, escuche, lo más importante que usted y yo tenemos que entender de la oración que hizo Nehemías, ¿sabe qué es? Hay varias cosas que usted y yo necesitamos entender de esta oración de Nehemías que tenemos que tener en cuenta a la hora de orar. Escuche, de esta oración de Nehemías nosotros podemos aprender varias lecciones. Y existe una frase que dice lo siguiente: el hombre es mucho más fuerte. El hombre es mucho más fuerte cuando está de rodillas ante su Salvador que cuando está de pie en su propia fuerza. ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? Nehemías no se mantuvo de pie peleando con sus enemigos en su propia fuerza, no. Nehemías fue a sus rodillas. Nehemías fue a orar buscando una dependencia total de Dios. Ahora, ¿por qué Nehemías hizo esto? Porque fue y oró en la presencia de Dios. Escuche, Nehemías sabía que Dios lo había puesto a comandar esta gran obra y no podía desviarse ni tampoco distraerse del propósito de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito que tenían los enemigos? El propósito que tenían los enemigos era justo distraer a Nehemías y distraer al pueblo. ¿Para qué? Para que la obra cesara, para que la obra no siguiera. Ellos lo que querían era provocar un disturbio. Y obviamente si Nehemías y sus hombres se hubiesen enfrentado con sus enemigos, hubiese habido una mortandad, lo cual hubiera provocado que el pueblo se debilitara en fuerza y en número y la obra hubiera cesado quizás para siempre. Pero Nehemías pensó, Nehemías lo que hizo fue buscar la fuerza de Dios. Eso fue lo que hizo Nehemías. Pero ¿cuáles son estas lecciones que vamos a mirar en la oración de Nehemías? Escuche, en primer lugar, lo que necesitamos mirar es que Nehemías no se rebajó ni se igualó con aquellos hombres perversos. En otras palabras, palabras antioqueñas, no se puso pico a pico con ellos. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien lo insulta? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien
como se dice vulgarmente, le arrea a la mamá. ¿Cómo reacciona usted? ¿Usted es de los que se pone pico a pico con la persona o usted es de los que hace una pausa y se va a la oración? Bueno, Nehemías no se igualó con aquellos hombres. En segundo lugar, escuche, Nehemías buscó desahogarse a solas con Dios y desnudó por completo su corazón. Usted y yo aquí vemos a Nehemías en una transparencia total. Nehemías va y manifiesta a Dios su enojo, su ira, su impotencia. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Cuando usted y yo vayamos a la presencia de Dios a orar y estemos cargados, descarguémonos en Él. No vayamos al Señor con una apariencia de piedad. Usted en medio de una ira y de un enojo que esté teniendo en el momento, no vaya a la presencia de Dios buscando asombrar a Dios. No, desnúdele el corazón al Señor. Muéstrele a Dios que usted está airado, que usted está desconsolado. Si está triste, muéstrele al Señor que está triste. ¿Por qué? Porque necesitamos vaciar todas aquellas cosas en la presencia del Señor. En tercer lugar, escuche, Nehemías no buscó el consejo en ninguno de los hermanos del pueblo, sino que lo buscó en Dios. O sea, Nehemías no llegó y les dijo, mira lo que dijo Tobías, mira lo que dijo. No fue y se desahogó con la esposa. No fue y se desahogó con los hijos, con los vecinos, con nadie. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros no debemos buscar ciertas personas espirituales de la iglesia para desahogarnos con ellos. No, lo que estoy queriendo decir es que en primer lugar debemos ir a la presencia de Dios. Hay momentos donde usted y yo podemos estar atravesando un problema serio. Y quizás ese problema serio que usted y yo tenemos necesita un buen consejo del pastor de la iglesia. Necesita un buen consejo de la esposa del pastor de la iglesia o de algún hermano que usted y yo sabemos que es espiritual, pero que sobre todas las cosas tiene conocimiento de la escritura para poder darnos un buen consejo. Entonces esas son las tres cosas que hizo Nehemías. Número uno, no se rebajó así como sus enemigos. Él buscó desahogarse a solas con Dios y desnudó por completo su corazón delante de Dios. Y en tercer lugar, no buscó el consejo de ninguno de sus hermanos, sino que lo buscó en Dios. Y mirando estas tres cosas que reúne Nehemías en esta oración, me encontré con un pasaje de la escritura que me pareció glorioso porque justamente abarca todo esto y es Proverbios capítulo 15 versículo 28. Mire lo que dice, escuche bien, el corazón del justo piensa para responder. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías recibió el agravio y él se quedó quietecito. Entonces, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué fue lo que hicieron los enemigos? Bombardear todo ese veneno que había en su corazón. Pero mire lo más importante. El Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hay que seguir este ejemplo. Cuando usted tenga un problema, cuando usted esté atravesando una adversidad, vaya a la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que si yo a la edad de 10 años hubiese conocido al Señor, hubiese conocido este pasaje de la Escritura y hubiese tenido la fe, me hubiera ahorrado la paliza? Yo me hubiera ahorrado esa paliza, pero no conocía al Señor. Escuche. Esta es una oración que se hizo en el tiempo de la ley, pero nosotros, la iglesia, estamos viviendo un tiempo diferente. Escuche, usted y yo, los cristianos del tiempo de hoy, que vivimos bajo la gracia, nuestro modelo de oración, cuando sufrimos la burla, la persecución, el maltrato y el desprecio, entre otras cosas, es diferente. La oración tiene que ser diferente a la oración de Nehemías, a la oración de David y a la oración de Asaf. ¿Cuál es nuestro modelo de oración para el día de hoy como iglesia? El Señor Jesús.
Y mire lo que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 46. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Escuche, esta es una oración hecha bajo el tiempo de la gracia. Cuando usted reciba el agravio, no vaya y le diga al Señor: Señor, mándalo al infierno. Señor, derramas toda su ira sobre este hombre que me ofendió. Señor, derramas toda tu ira sobre aquella mujer que me ofendió. No, esa ya no es la oración de nosotros. Hay que amar a los que nos aborrecen. Hay que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Escuche, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque esto manifiesta que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios. Bueno, yo les voy a ser sincero. Esto es algo humanamente difícil. Humanamente es difícil. Y se los digo por experiencia. Porque yo tuve que experimentar todo esto de lo cual les estoy hablando. Yo tuve que experimentar el que personas, cuando yo me convertí al Señor, me quisiesen pisotear siempre, me quisiesen por debajear. Hubo alguien en especial que yo recuerdo que yo llegué a aborrecer tanto a aquella persona, y ya estaba en la iglesia, pero no estaba en el Señor. Yo llegué a aborrecer tanto a aquella persona que yo literal, yo lo veía por la mañana y con eso tenía para estar amargado todo el resto del día. Yo solamente necesitaba una cosa para estar aburrido todo el día, amargado, con ganas de matar y comer del muerto, y era ver esa persona. Hasta que en una ocasión me pasó nuevamente lo que me pasó a los 10 años. Me encontré con él cara a cara, me dijo que peleáramos y yo le dije vamos, y el Señor en su gracia y su soberana misericordia no permitió eso. Quizás hubiera sido otra pelea perdida. Pero les digo algo, mis amados hermanos, yo recuerdo que yo llegué esa noche a mi casa, así como Nehemías. Llegué lleno de ira, llorando en la presencia del Señor. Pero cuando iba a empezar a orar, a pedir justicia, recordé este pasaje de la Escritura. Y sabe algo, el Señor es tan maravilloso que en medio de todo me llevó a leer las cartas del apóstol Juan. Y empecé a leer las cartas del apóstol Juan y recuerdo que hubo algo que me marcó. Y ese algo que me marcó fue cuando el Señor dice que si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien tú no ves? Y sabe algo, ese hombre no era mi hermano, pero yo tenía que orar por misericordia para que se convirtiese en mi hermano en la fe. Y entonces empecé a leer todo esto y empecé a orar al Señor, a pedirle perdón, a decirle: Señor, realmente he sido un necio. Y empecé a orar y a decirle al Señor: Señor, pon en mi corazón ese amor por esa persona, de tal manera que yo lo vea y sea capaz de darle un abrazo sin doblez, con plena transparencia y con pleno amor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me concedió esa oración. Se llegó el momento cuando un día este hombre, después de todo lo que había pasado conmigo, se me acercó y me dijo: verdaderamente yo lo admiro a usted. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se desahogó conmigo, me contó un problema por el cual estaba pasando y terminé dándole ese abrazo que tanto anhelaba. Hermanos, ese es el Dios de la Biblia. Por eso nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a orar, cuando usted y yo sufrimos el agravio, usted y yo tenemos que tener en cuenta estas tres cosas que hizo Nehemías. Número uno, usted y yo tenemos que llegar al Señor con transparencia.
pero buscando la manera de orar de la manera correcta. En segundo lugar, usted y yo debemos desahogarnos por completo en la presencia de Dios y desnudar el corazón. Y en tercer lugar, usted y yo no debemos ir a primeras personas. La primera persona a la cual usted y yo debemos acudir es el Señor. Ahora, hay algo bien importante aquí. Después de que el pueblo recibió esos dardos, o más bien que el enemigo quiso mandar esos dardos a la mente y al corazón del pueblo para traer desánimo, ¿sabe qué fue lo que hizo que el pueblo permaneciera con el deseo de reconstruir? La actitud de Nehemías, la fe de Nehemías, la determinación de Nehemías. Y hoy la iglesia necesita hombres y mujeres que tengan el corazón de Nehemías. La pregunta que yo tengo para la iglesia en esta noche es: ¿verdaderamente quieres ser ese hombre o esa mujer que marque la diferencia en la iglesia del Señor y que tengas esa actitud sabia y prudente de Nehemías, que tengas la fe y la determinación que tuvo Nehemías? ¿Quieres ser verdaderamente ese hombre o esa mujer? Porque esta actitud sabia y prudente de Nehemías mantuvo al pueblo animado y dispuesto a seguir su trabajo. ¿Y qué fue lo que manifestó la reacción del pueblo? Que la reacción del pueblo manifestó una plena confianza y una total dependencia de Dios y de su providencia. Mire lo que dice el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escucha, aunque la muralla no quedó construida en su altura original, sino que fue construida solo hasta la mitad, ahí ya había una manera de que el pueblo pudiese tener una protección de sus enemigos. Pero todo eso se logró, ¿por qué? Porque Nehemías se mantuvo firme y tuvo una actitud verdaderamente de fe. ¿Saben qué hubiese pasado si Nehemías hubiese caído en la trampa del enemigo y hubiese caído en esa trampa y se hubiese formado el alboroto? La obra hubiera cesado. La obra hubiera cesado. Por eso usted y yo, en medio de todas esas situaciones difíciles que atravesemos, cuando estemos atravesando la burla, cuando estemos atravesando el menosprecio de los demás, cuando estemos enfrentando la oposición del enemigo, usted y yo tenemos que tener en cuenta nuestra confianza en Dios. Debemos confiar plenamente en Dios. Tenemos que tener en cuenta lo que dice el salmista. Allá en el Salmo capítulo 125, versículo 1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nehemías no se movió de su postura, no se movió de su determinación y dijo: aunque a ustedes se levanten buscando detener la obra de Dios, nosotros los siervos del Señor nos levantaremos y edificaremos. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener, mi hermano. Recuerde, la oposición va a llegar, el enemigo se va a levantar. Satanás no está contento porque en la iglesia del Señor se están predicando mensajes como estos. Satanás no está contento porque Dios ha venido levantando personas en esta iglesia que fielmente le quieren servir, que fielmente quieren formar parte de la reconstrucción de estos muros. Satanás no está contento. Satanás se va a venir contra ustedes, los que han determinado servir a Dios fielmente. Se va a levantar con ustedes. ¿Y cómo se va a levantar Satanás? Por medio de sus familias, por medio de sus vecinos, se va a levantar por medio de sus compañeros de trabajo, se va a levantar por medio de sus compañeros de escuela. Aún los niños van a recibir esa oposición. En la escuela se van a burlar de ellos cuando ellos quieran hablar con la verdad. En la escuela los van a ridiculizar cuando ellos quieran hacer las cosas conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Pero aún para los niños hay una promesa, que Dios está con ellos.
Mis amados hermanos, nuevamente vemos en el versículo 7 que el enemigo se levanta y se opone y trae una nueva estrategia para que la obra cese y sea totalmente cancelada. ¿Sabe cuál es esa nueva estrategia que el enemigo usa? En el próximo mensaje, si Dios nos da vida, la vamos a ver. Mientras tanto, vamos a meditar en lo que el Señor trajo para nosotros en esta noche. Vamos a irnos para la casa meditando en la manera como usted y yo debemos reaccionar cuando estemos enfrentando ese tipo de adversidad, ese tipo de oposición. ¿De qué manera tenemos que reaccionar usted y yo? En primer lugar, usted y yo no podemos rebajarnos. Hermano, cuando usted esté sufriendo, que alguien lo esté insultando, lo esté tratando mal, cuando alguien le diga evangélico chiviao, cuando alguien le diga que usted está perdiendo el tiempo, cuando alguien le diga que usted es un bobo, cuando alguien le diga que usted es una nena o qué sé yo, el enemigo va a usar las peores palabras para desubicarlo a usted. Cuando eso pase, recuerde lo que Nehemías hizo. Yo me imagino que Nehemías no era un robot. Me imagino que quizás Nehemías pudo haber sentido como ese cólico por dentro, pero Nehemías se contuvo. Supongo yo que hizo el ejercicio de respiración. Mientras respiraba, empezó a meditar en el Señor y no se rebajó, pero se fue con su rabieta para la casa, se postró de rodillas y se desahogó con el Señor. Mi hermano, si tiene que llorar, llore. Llore, mi hermano, si tiene que llorar, pero llore donde, en la presencia del Señor. No llore de rabia en frente de los enemigos de la obra de Dios. Vaya y desahóguese en la presencia de Dios y saque todas esas cosas que tiene dentro de usted. Desahóguese con el Señor. Y en tercer lugar, luego de que usted se desahogue en la presencia del Señor y lo tenga en primer lugar a Él para desahogarse, si necesita ir al pastor, a la esposa del pastor o a alguien que sea espiritual buscando un consejo para la salida a ese problema que esté enfrentando, hágalo. Espero que se vaya con esto en mente, meditando, porque verdaderamente tengamos presente, el diablo se va a levantar con más fuerza. ¿Por qué? Porque el diablo está viendo lo que Dios está haciendo en algunos corazones en esta iglesia. Y el diablo se va a levantar para que aquellos que están endurecidos aún sigan como piedras dentro de la iglesia. Y por eso nosotros necesitamos orar. Mi hermano, no piense que cuando el pastor, la esposa del pastor y nosotros aquí les decimos que hay que orar, es porque simplemente es por capricho. No, es porque la Biblia nos manda a orar en todo tiempo. Pero ¿sabe algo? La Biblia no nos manda a orar de cualquier manera. El apóstol Pablo nos dice que debemos orar con ruego, con súplica delante del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga llevando hacia adelante y que el Señor permita que podamos seguir reconstruyendo los muros de nuestra vida espiritual y los muros de la vida espiritual de la iglesia. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Señor, una vez más te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos todo el honor y el reconocimiento. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre es efectiva. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre nos habla de manera clara. Tu palabra siempre nos motiva, Señor, a seguir adelante. Tu palabra siempre nos motiva a corregir nuestros errores. Tu palabra siempre, Señor, es como ese refrigerio, esa medicina a nuestros huesos. Hoy yo te pido, Señor, que como iglesia tomemos conciencia de que hay un enemigo, de que hay un ejército que Él tiene preparado para desplegarlo contra la iglesia.
Señor, ayúdanos a entender en esta noche que ese enemigo de nuestras almas nos aborrece con todo su ser, que ese enemigo nos quiere derribar, que ese enemigo nos quiere tirar hasta el fondo del lodazal y sumergirnos allá en medio de la inmundicia. Señor, ayúdanos a entender como iglesia que el enemigo quiere derribar nuestros hogares, que el enemigo quiere llevar nuestros hijos a la drogadicción, a la prostitución, a tantas cosas, Señor, en las cuales el mundo está sumergido el día de hoy. Ayúdanos a entender eso, Señor, en primer lugar, y en segundo lugar, ayúdanos a llevar todas esas peticiones a las rodillas, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración como Nehemías. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración como el pueblo de Israel en aquel instante, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes y a entender, Señor, que nosotros somos más grandes y más poderosos cuando estamos de rodillas en tus manos que cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo en nuestras propias fuerzas. Dios mío, ahora que tu pueblo sale de este lugar, yo te pido que lo lleves en paz, en armonía, que lo lleves en bendición, en victoria, que lo guardes, Señor, de todo plan, de todo ataque que el enemigo tenga contra ellos, Señor, que los guardes, Dios mío, de esos dardos que el enemigo lanza y lanzará a sus mentes, Señor, que ellos puedan apagar esos dardos por medio de las promesas que tú le has dado por tu santa y bendita palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, que podamos ir a nuestros hogares meditando en este mensaje, Señor, que podamos verdaderamente llevarlo a la práctica, que podamos verdaderamente valorar el hecho de que tú uses instrumentos en este lugar para traer la palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a ser una iglesia unida, Señor. Ayúdanos, Señor, a dolernos por aquellos que están enfermos. Ayúdanos, Señor, a dolernos por aquellos que no se pueden congregar. Ayúdanos, Señor, a dolernos por aquellos que están desanimados, por aquellos, Señor, que están fríos, por aquellos que tienen sus muros espirituales derribados y que están en problemas en sus hogares, Señor, para que tú puedas traer esas bases sólidas a través de tu palabra y tú puedas edificar en ellos, Señor, una vida espiritual firme, como Nehemías, Señor, que fue un hombre de fe y de determinación, y que podamos seguir el ejemplo de este hombre de fe, Señor, para nuestra vida cristiana. Todo esto, Señor, te lo pedimos dándote gracias, confiando y creyendo en el poderoso Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.